Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí con otro webinar. Después del verano ya han llegado normas nuevas y queríamos aprovechar para presentároslas. En primer lugar, nos presentaremos nosotros y luego pasaremos a exponer un poco la presentación. Así, mientras os vais conectando, pues nos vais conociendo un poco. Mi nombre es África Cruzeta, yo soy asociada senior del Departamento Laboral de Grant Thornton. Llevo 11 años dedicándome al derecho laboral exclusivamente bueno, todo empezó haciendo un máster de Derecho Laboral en el Centro de Estudios Garrigues, ahí me especialicé y luego pues me profundicé con la práctica profesional. Estuve 4 años en Garrigues y luego he prestado servicios en varias empresas como directora de recursos humanos, directora del departamento laboral y ahora finalmente estoy aquí. Así que he visto el derecho laboral desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista interno de un despacho como desde el punto de vista interno de la empresa. Por lo tanto, pues bueno, tengo una visión más completa de las necesidades que pueda tener una empresa desde el punto de vista del derecho laboral. Y ahora mi compañero Javier también se presentará. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Javier, también soy abogado laboralista, trabajamos África y yo juntos. Y nada, pues llevo dedicándome al derecho laboral desde hace ya unos 6 años prácticamente. Empecé en Cuatro Casas. Allí pues estuve un par de años, luego transité también al mundo independiente, laboral independiente, trabajé como abogado autónomo y poco después volví a fichar por Cuatro Casas y actualmente estoy desde hace ya casi 2 años en Grant Thornton. Tropecé con el mundo laboral, con el derecho laboral cuando empecé la carrera, prácticamente, cuando empecé a interesarme por la problemática desde el punto de vista social y siempre me ha interesado mucho la regulación y la defensa desde el punto de vista laboral, así que mis prácticas las hice en despachos laboralistas. De hecho, las prácticas las hice en Garrigues y ahí es donde ya conocí a mi compañera África. Y nada, el mundo nos ha vuelto a traer al mismo punto que es esta empresa y estamos, la verdad, muy, muy contentos ambos de poder contribuir y de formar este equipo que tenemos actualmente. Esta presentación la estamos haciendo ambos en una misma sala. De hecho, yo tengo a África enfrente. Tendremos seguramente, esperamos que no, pero algún problema con el sonido, a lo mejor con los altavoces, por si se acopla a la hora de hablar. Estamos intentando, pues, por turnos. Cuando habla África, yo desconecto mi micrófono y mis altavoces y viceversa. Cuando hable yo, África hace lo mismo. Si tuvierais algún problema, nos lo indicáis en el chat que tenéis en la presentación. Y luego también recordaros que al final de la presentación abriremos un turno de preguntas por si quisierais plantearnos cualquier cuestión que tuvierais al respecto de lo que hablemos en el día de hoy. Si os parece bien, empezamos con la presentación. Bien, esta presentación está dividida, bueno, como ya os ha adelantado África, la presentación trata sobre este Real Decreto 30/2020 que se publicó la semana pasada, si no me equivoco, el 30 de septiembre del 2020, con motivo de la finalización de la última de las prórrogas aprobadas para los ERTEs de fuerza mayor y ante esa incertidumbre que teníamos todos, sobre todo los que nos dedicamos al ámbito del derecho laboral, así como las propias empresas que estaban aplicando ERTEs ya sean de fuerza mayor o por causas ETOP, causas objetivas, teníamos esa incertidumbre de cómo se iba a continuar con la regulación, si iba a haber alguna prórroga, si iba a haber exoneraciones, qué iba a pasar con las prestaciones de desempleo. Bueno, pues la gran mayoría de estas dudas han quedado despejadas, si bien en el último día de aplicación de las regulaciones previas, pero bien, han quedado más o menos despejadas en este nuevo Real Decreto 30/2020. La presentación de hoy la vamos a dividir efectivamente en 3 bloques, como os adelantaba. El primero os hablaré yo desde el punto de vista normativo de qué ha introducido este Real Decreto y cuál es el nuevo panorama en materia de ERTES, porque ya le ha hecho una lavada de cara a todo lo que teníamos anteriormente y prácticamente nos tenemos que olvidar de lo anterior y basarnos en la regulación actual.
En segundo lugar, mi compañera África hablará de varios casos particulares que nos han parecido muy didácticos a la hora de plantear estas medidas y de cómo van a afectar al entorno y al tejido empresarial. Y por último, ya la ronda de preguntas que quedaremos a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión que os pudiera surgir en materia de este Real Decreto, que seguramente que habrán muchas. No, no os preocupéis, que sabemos que es complejo y bastante farragoso. Bien, pues empezamos con el contenido de este Real Decreto 30/2020. Hablaremos en primer lugar de la diferencia que hay ahora en el tratamiento de los ERTEs de fuerza mayor y los ERTEs de causas objetivas, a los que me refiero como ERTEs ETOP. Bien, pues respecto a los ERTEs de fuerza mayor, hay una prórroga automática de todos los ERTEs sin distinción de fuerza mayor que estuvieran vigentes a la fecha 1 de octubre del 2020. Esta prórroga se extiende hasta el 31 de enero del 2021. Dentro de la clasificación de ERTEs de fuerza mayor, vamos a poder distinguir entre 4 tipos de ERTEs de fuerza mayor. Tendremos en primer lugar los ERTEs de fuerza mayor que efectivamente ya han estado prorrogados, que ya estaban en vigor a fecha 1 de octubre y se van a prorrogar en la medida que sea necesario por las empresas que lo estén aplicando y como máximo hasta el 31 de enero del 2021. En segundo lugar, tenemos los ERTEs denominado ERTE por rebrote, que es el ERTE que se aprobó en el Real Decreto 24/2020, que es un ERTE que tenía una serie de bonificaciones, bueno, exoneraciones a las cuotas de seguridad social específicas y que estaba prevista para aquellas situaciones en las que se generara una restricción, una nueva restricción en empresas derivada de situaciones de rebrote. Hubieran restricciones a nivel sanitario que implicaran la obstaculización o la limitación de las actividades de las empresas y pudieran acogerse, por tanto, a este ERTE de carácter extraordinario. La diferencia con los que existían hasta ese momento era que este ERTE del Real Decreto 24 se tramitaba, sobre todo, aparte de con la causa específica de rebrote, con el procedimiento del artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, no el del artículo 22 del Real Decreto 8/2020. Bien, a estos dos ERTEs que ya confluían a fecha 1 de octubre se unen otros dos nuevos. Tenemos el ERTE por impedimentos y el ERTE por limitaciones, ambos considerados de fuerza mayor. El ERTE por impedimentos es un ERTE que está previsto para aquellas restricciones que se autoricen, bueno, que se entren en vigor a partir del 1 de octubre del 2020 por parte de autoridades tanto españolas como extranjeras y que tengan pues, una finalidad de contención del contagio y derivadas, por tanto, de coronavirus. La novedad también es que se está circunscribiendo al entorno del centro de trabajo, no obstaculizará en ningún caso que se pueda plantear a nivel de empresa, pero si bien la intención es poder limitarlo a aquello donde esté, al lugar donde se haya focalizado esta restricción. Y en segundo lugar tenemos el ERTE de limitaciones. Es un ERTE que, por el sentido en el que se está regulando, está previsto para aquellas restricciones o limitaciones a la actividad que ya estuvieran vigentes por parte de nuestras autoridades y que impidan o limiten, mejor dicho, la actividad de las empresas a partir del 1 de octubre, de modo que puedan plantear este tipo de ERTEs por esas restricciones que ya estaban existentes. Y que, por tanto, pues eso, pudiéramos continuar con esa necesidad extraordinaria a partir de ese 1 de octubre. Ambos ERTEs, tanto el de impedimentos como el de limitaciones, se regulan por el procedimiento del artículo 47.3, es decir, el procedimiento del Estatuto de los Trabajadores, el procedimiento ordinario de fuerza mayor, no el extraordinario que se creó con el Real Decreto 8/2020. Bien, respecto a los ERTEs ETOP, que sería el segundo bloque de ERTEs existentes, tendremos que habrán ERTEs ETOP que preexistían, es decir, que a partir del 1 de octubre ya estaban aprobados y estaban vigentes, de modo que estos continuarán vigentes conforme al acuerdo que se hubiera llegado con las mesas negociadoras de dichos ERTEs. En segundo lugar, tendremos ERTEs ETOP que hayan finalizado, tanto a fecha 1 de octubre como incluso a fecha anterior, pero de los cuales se pueda pactar o se habilita, según este nuevo Real Decreto, la posibilidad de pactar una prórroga del mismo para extenderlo en la medida que sea necesario
podría ser hasta el 31 de enero del 2021, si bien se requiere un nuevo periodo de consultas para tratar esta prórroga y, por tanto, una comunicación a la autoridad laboral como si estuviéramos hablando de un nuevo ERTE, si bien la autoridad laboral lo tratará como el mismo prorrogado. Y por último tenemos el ERTE de fuerza mayor que se transforme en un ERTE top. Para aquellos ERTEs de fuerza mayor que hubieran finalizado a fecha 30 de septiembre del 2020, 30 de septiembre del 2020 o incluso posteriormente, se podrán transformar en ERTE top y a este ERTE top se le otorgarán efectos retroactivos, es decir, que durante la vigencia de un ERTE de fuerza mayor o incluso una vez finalizado el mismo, y todo esto dentro del periodo de tiempo desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero del 2021, se podrá iniciar la negociación de un ERTE top y generar ese efecto retroactivo para que no haya ningún lapso de tiempo entre la finalización de uno y el inicio del otro. Todos estos ERTEs a los que me he referido, sobre todo, en concreto serían los de fuerza mayor prorrogados, los de la disposición adicional primera del Real Decreto 24/2020, los de rebrote, y los ERTE top que estuvieran vigentes a fecha 1 de octubre del 2020, requieren de una nueva solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo. Es decir, las empresas que tuvieran estos ERTEs en vigor tendrán que hacer una nueva solicitud de la prestación extraordinaria de desempleo como máximo hasta el 20 de octubre del 2020, comunicando nuevamente pues, la relación de personas afectadas, etcétera, para que pudieran devengar la prestación. Bien. ¿Qué pasa en materia de exoneraciones? En materia de exoneraciones hay un cambio y bastante significativo. En primer lugar, vamos a distinguir tres tipos de exoneraciones. La primera de las exoneraciones viene referida a los ERTEs que ya preexistieran a fecha 1 de octubre del 2020. Nos referimos a los ERTEs de fuerza mayor que hubieran sido prorrogados automáticamente, a los ERTEs de fuerza mayor que se transformen en ERTES top a partir del 1 de octubre del 2020, a los ERTES top que estuvieran vigentes desde el 1 de octubre o que continuaran vigentes a fecha 1 de octubre del 2020 y a los ERTES top de los que se pacte una prórroga con las mesas negociadoras que hubieran tramitado el ERTE top que ya había finalizado. Bien, todos estos ERTEs no tendrán exoneraciones salvo que cumplan dos requisitos. El primero sería que pertenezcan a unos determinados sectores de actividad que están definidos por unos CENAES específicos y que están determinados en el anexo de este Real Decreto 30/2020 y que se presuponen o que se da por sentado por ese Real Decreto que son actividades que están especialmente afectadas por esta pandemia y que tienen una gran dificultad de recuperación de su actividad. Y en segundo lugar, si no perteneces a esas empresas con ese CENA específico, tendrás que ser al menos una de las empresas que están dentro de la cadena de valor o que dependa indirectamente de aquellas empresas que sí que son de esos CENAES. ¿Y qué se entiende por empresas que dependen indirectamente o que integran esa cadena de valor? Pues lo que nos dice el Real Decreto es que al menos el 50% de su facturación dependa de esas empresas y que, por tanto, la actividad que desarrollen, pese a no estar en ese CNAE, pues esté realmente vinculada a dichos CNAEs. El ejemplo sería, por ejemplo, una empresa que se dedica a lavandería, a llevar a cabo labores de lavandería y que sus principales clientes estén circunscritos a hostelería o a restauración. Si restauración y hostelería sí que son sectores CNAE que tienen la posibilidad de acogerse a esas exoneraciones, si yo como lavandería puedo acreditar que tengo ese 50% o que la mayoría de mis ingresos dependen de restauración y de hostelería, yo podría acceder a este tipo de exoneraciones. Estas exoneraciones para estas empresas que hemos identificado con CENAE o dependientes tendrán que justificar que pertenecen bien a esa actividad o que son dependientes como máximo hasta el 19 de octubre del 2020. Tendrán ese plazo para presentar una memoria en la cual le indiquen a la autoridad laboral y le justifiquen que tienen derecho a esas exoneraciones. Bien, las exoneraciones a las que tendrán derecho estas empresas, una vez lo puedan acreditar y se les autorice por la autoridad laboral, serán las identificadas
en este recuadro que os hemos resumido. Veis que habrán exoneraciones como máximo aplicables hasta el 31 del 1 del 2021 y cuál es el devenir de las mismas atendiendo a los plazos en los que se apliquen. Volvéis a ver que esta dependerá del número de personas trabajadoras que tenga la empresa y bueno, no es nada novedoso con respecto a lo que había anteriormente, salvo los porcentajes que se puedan aplicar. Indicaros que estas exoneraciones son incompatibles con los ERTEs nuevos de limitaciones y de impedimentos que hemos referido anteriormente. Bien, el segundo tipo de exoneraciones son el de los ERTEs por rebrote, que son los ERTEs del Real Decreto 24/2020. A estos se les da un trato cualificado con respecto al resto. ¿Por qué? Porque van a poder mantener unas exoneraciones superiores al resto de ERTEs que también preexistían a fecha 1 de octubre del 2020 y se asimila este ERTE por rebrote al nuevo ERTE por impedimentos, que os recuerdo que el de impedimentos es el que deriva de restricciones a partir del 1 de octubre del 2020. Estos ERTEs tienen exoneraciones que os refiero en este cuadro y que podéis consultar también que dependerán del número de personas trabajadoras que tenga la empresa. Y el tercer tipo de exoneraciones son las exoneraciones para los ERTEs de limitaciones, el segundo ERTE de fuerza mayor. Antes no os lo he dicho, pero los ERTEs de fuerza mayor por impedimentos y por limitaciones es para todos los sectores, no depende de ningún CENAE, no depende de ningún tipo de elemento adicional, es para todos los sectores, solo tendrás que acreditar que tienes obstaculizada tu actividad conforme a los criterios establecidos por cada uno de estos ERTEs. Estos ERTEs por limitaciones tienen otro tipo de exoneraciones que también dependen del número de personas trabajadoras y que están identificadas en este cuadro que hemos apuntado. Bien. ¿Qué consecuencias tiene la exoneración de cuotas? Bien, la exoneración de cuotas a la seguridad social seguirá teniendo la consecuencia de la salvaguarda de empleo que ya conocíamos en aquellos ERTEs que en primer lugar eran solo los de fuerza mayor, luego ya se extendió también a los de causas objetivas, a los ETOP, que también se adscribieran a exoneraciones que se pudieran aprobar y que se aprobaron. Y actualmente vuelve y continúa a condicionar el disfrute de esas exoneraciones con la consecuencia de una salvaguarda de empleo. Esta salvaguarda, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para los ERTEs preexistentes, tanto ETOP como Fuerza Mayor, que ya vinieran disfrutando de exoneraciones, se les aplicará un nuevo periodo de 6 meses una vez finalicen el que ya tendrían o que tuvieran vigente, pues una vez finalicen ese periodo de 6 meses tendrán uno nuevo de otros 6 meses que se solapará al anterior. Para los nuevos ERTEs, tanto ETOP como Fuerza Mayor, a partir del 1 de octubre del 2020, que disfruten de exoneraciones, también tendrán un periodo de 6 meses a computar conforme a lo que ya estaba regulado en esa disposición adicional, si no recuerdo mal, era la sexta del Real Decreto 8 o 18 del 2020, ya no recuerdo en qué lugar estaba, en cuál de ellos estaba regulado, pero era cuando reincorporáramos a personas trabajadoras y nos convirtiéramos en un ERTE de fuerza mayor parcial o cuando reanudáramos a la actividad, empezaríamos a computar el inicio de esos 6 meses. Y también tener en cuenta que están excluidas de las exoneraciones a las cuotas de seguridad social las empresas que tengan domicilios en paraísos fiscales y cabrá siempre la renuncia a estas exoneraciones cuando se solicite el reparto de dividendos por parte de las empresas. Para aquellas empresas que tengan un número igual o mayor a 50 personas trabajadoras. Os recordamos que esta salvaguarda de empleo implica pues, una prohibición de despedir con carácter nominativo, es decir, no puedo despedir a los que estuvieran afectados por el ERTE, siempre que habrán o podemos defender otro tipo de despidos que os relacionamos en este recordatorio, disciplinarios procedentes, despidos objetivos por otras causas, que sea por ineptitud sobrevenida, falta de adaptación, dimisión, muerte, incapacidades permanentes totales, etcétera, el fin de llamamiento de fijos discontinuos y riesgo de concurso de acreedores que ya estaba vigente conforme, si no recuerdo mal, el Real Decreto 18/2020.
Bien. Cuestiones adicionales que ha introducido este ERTE y que conviene que tengáis en cuenta. En primer lugar, es la incompatibilidad del ERTE con la realización de horas extraordinarias y nuevas contrataciones o externalizaciones productivas que hagamos en nuestra empresa. Esto no era una novedad porque directamente ya sabíamos que a nivel jurisprudencial había un obstáculo, bueno, un impedimento, no podías compatibilizar ambas situaciones y también lo exponía o lo determinaba expresamente respecto a las horas extraordinarias la regulación que determinaba el Estatuto de los Trabajadores. Ahora expresamente nos lo identifican y por tanto no podemos recurrir a este tipo de supuestos, ni horas extraordinarias, ni nuevas contrataciones o externalizaciones. Cabe una justificación objetiva y, por tanto, una excepción para aquellas contrataciones o externalizaciones necesarias y que podamos justificar que si no tengo otra vía de continuar mi actividad si no es a través de estas contrataciones o nuevas o externalizaciones. También se prorroga la prohibición de despedir por causas que estén vinculadas a los motivos del artículo 22 y 23, es decir, derivadas del COVID y que justificarían, en su caso, ERTES, tanto de fuerza mayor como de causas objetivas, hasta el 31 de enero del 2021, así como también la interrupción de los plazos de los contratos temporales que hubieran sido suspendidos por cualquiera de estos ERTES que estamos refiriendo en esta presentación. Respecto a la prestación de desempleo, se ha creado un cambio sustancial y es que se mantendrá la no exigencia de un periodo de carencia hasta el 31 de enero del 2020, no obstante, se elimina el no consumo del propio paro, es decir, las personas trabajadoras a partir del 1 de octubre del 2020 ya estuvieran en un ERTE vigente o que inicien a futuro un ERTE de fuerza mayor o de causas productivas, empezarán a consumir su paro y, por tanto, a descontar los periodos a los que tenemos cada una de las personas trabajadoras como máximo de devengo de dicho paro. Se crea también una nueva prestación para los fijos discontinuos que hayan sido desafectados por haber finalizado su temporada. Esto está previsto para aquellos ERTES que estuvieran en vigor y que desafecten a los fijos discontinuos porque haya finalizado su temporada y, por tanto, les den de baja por fin de temporada en la empresa. Podrán acceder a una prestación. El acceso a esta prestación dependerá de la empresa, por lo que tendrá que hacer una solicitud para dichos trabajadores. Y por último, también se crea una novedad y bastante relevante, que es la compatibilidad de realizar un trabajo a tiempo parcial con la percepción de la prestación por desempleo derivada de este tipo de medidas extraordinarias por suspensiones o reducciones de jornada, con posibles compensaciones de aquellos periodos en los que no hayan percibido prestación debido a esa incompatibilidad con carácter previo al 1 de octubre del 2020. Bien, pues hasta aquí hemos intentado condensar todas estas novedades que han derivado de este Real Decreto 30/2020. Seguramente puede que tengáis muchas dudas al respecto. Hemos intentado, mejor dicho, en poner el foco en aquellas que pueden tener mayor relevancia y que os pueden interesar más. Y para cualquier cuestión que os quede pendiente, pues al final de esta presentación no dudéis en preguntarnos y quedamos a vuestra disposición. Ahora le doy paso a mi compañera África, que tratará estos casos prácticos que hemos por lo menos, esbozado para vuestra mejor comprensión. Muchas gracias. Vale, pues ahora me toca a mí esta parte. Como sabéis, bueno, el título de la presentación era Define tu estrategia para los nuevos ERTES adaptándote a la normativa que ha comentado Javier. Entonces, ahora lo que hemos planificado es, independientemente de la situación de partida que tengáis en vuestra empresa, cuáles son las opciones que se os presentan de cara al futuro, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo punto por punto, desde un punto de vista práctico, qué opciones existen. Entonces, la opción 1 sería continuar con la fuerza mayor. Es decir, si vosotros aún estáis en una situación de fuerza mayor y queréis prorrogar el ERTE como permite la nueva normativa, podéis elegir entre aplicar las bonificaciones, en cuyo caso tendríais una salvaguarda adicional del empleo de 6 meses
que se sumaría al anterior que ya tuvierais. Si hubieseis desafectado a gente durante ese periodo, el periodo de 6 meses ya habría empezado a computar, con lo cual tendríais que computar ese periodo de 6 meses, ver la finalización y a partir de esa finalización computar otros 6 meses, ¿vale? O continuar aplicando la fuerza mayor, pero renunciar a las bonificaciones. Bien si tenéis derecho o bien, si, por ejemplo, cuando no tuvierais derecho a exoneración, no quedaría otra opción. En este caso, consumiríais la salvaguarda del empleo preexistente, la de 6 meses, y cuando terminara el cómputo ya se podría comenzar a despedir o tomar otras medidas que fueran necesarias para la empresa desde un punto de vista de reestructuración. Como opción 2, existe la posibilidad de desistir de la fuerza mayor. Muchas empresas pueden encontrarse en la tesitura de que, a pesar de haber adaptado sus recursos humanos a la situación de la empresa con las suspensiones de contratos, lo cierto es que no ha sido suficiente y lo que necesitan ya es despedir. Lo que pasa es que están vinculados por su salvaguarda del empleo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues desistir de esa fuerza mayor, transformar el ERTE en ETOP con efectos retroactivos o en ERTE ETOP no COVID sin efectos retroactivos. Si lo hago con un ERTE ETOP normal de los de siempre del Real Decreto que ya utilizábamos previamente, simplemente habría que consumir la salvaguarda del empleo preexistente y a partir de ahí ya se podría empezar a despedir o tomar otras medidas que fueran necesarias. Si, sin embargo, lo transformas en un ERTE ETOP, sí que puede aplicarse con efectos retroactivos, es decir, imaginaros que vosotros desistís de la fuerza mayor el día 1 de octubre y en ese periodo pues empezáis a tramitar el ERTE ETOP por COVID. Entonces, aunque lo terminéis de negociar el día 15 de octubre, los efectos podrán retrotraerse al 1 y las suspensiones podrán aplicarse desde ese momento para que no tengáis ningún periodo, por así, paréntesis, durante el cual tuvierais que asumir a todos los trabajadores. Vale, en ese caso, podemos aplicarnos las exoneraciones, en cuyo caso, como os comentaba antes, tendréis nuevamente una salvaguarda del empleo adicional a la que ya tendríais, o no aplicarlas y entonces consumir la salvaguarda del empleo preexistente. La opción 3 es tramitar un nuevo ERTE por fuerza mayor por impedimentos o limitaciones, que ya os ha explicado mi compañero Javier en qué consisten este tipo de ERTEs y si os encontrarais en alguna de esas circunstancias podríais activar este mecanismo, pero igualmente supondría una salvaguarda adicional del empleo durante 6 meses, salvo que renunciéis a las exoneraciones. Vale, si vuestra empresa, sin embargo, está en una situación de ETOP previa, ¿cuáles son las opciones? Podríamos continuar con ese ERTE-TOP hasta la finalización si estuviera pactada con una fecha posterior al 30 de septiembre, es decir, si tenéis un ERTE-TOP pactado a 31 de diciembre de 2020, pues podemos continuar con él y aplicar las bonificaciones, en cuyo caso tendríamos la salvaguarda adicional de empleo. O seguir aplicándolo y renunciar a las bonificaciones o, en el caso de que no tengáis acceso a ellas, consumiríais la salvaguarda del empleo preexistente. La opción 2. El nuevo Real Decreto nos permite prorrogar los ERTE ETOP que ya tuviéramos. Si finalizaba vuestro ERTE con fecha 30 de septiembre de 2020, podríais operar la prórroga con un periodo de consultas, como comentaba mi compañero Javier. En este caso, es algo que echábamos de menos en la anterior regulación, el aspecto de poder prorrogar un ERTE ETOP. De hecho, bueno, desde el punto de vista de la gestión del ERTE y presentación, no existe un trámite específico por el momento para presentarlo. Por eso, con la anterior regulación lo que hicimos fue presentarlo todo de nuevo, no solamente la memoria y hacer un periodo de consulta, sino toda la documentación, pues a efectos un poco de prevenir cualquier defecto formal que pudiera detectarse, dado que desde el punto de vista de los sindicatos y verbalmente por parte de la autoridad laboral sí se hablaba de esta posibilidad de prórroga, pero no había nada específico ni desde el punto de vista normativo ni desde el punto de vista de la propia presentación, un trámite específico para presentarlo. Ahora ya nos lo comenta directamente el Real Decreto que existe esta posibilidad y que habría que tramitar un nuevo periodo de consultas. En este caso, ¿qué podríais hacer? Pues igualmente aplicar exoneraciones con salvaguarda del empleo adicional de 6 meses o no hacerlo y consumir la preexistente. Y la opción 3 es hacer un nuevo ERTE ETOP por causas que no tengan que ver con el COVID.
En este caso, igual que para los despidos por otras causas, por causas de top, que intentemos desvincular del COVID, lo vemos un poco difícil porque ahora mismo casi todo está vinculado a la crisis sanitaria. Es un poco difícil argumentar que tu causa de top depende de otra cosa independiente de eso. Sí que es verdad que hay empresas que ya antes de la crisis estaban en una situación, por ejemplo, económica negativa y que esto pues, no les ha ayudado en nada. Con lo cual sí que tendrían un sustento mayor para ver que han estado arrastrando esa situación económica a lo largo de los meses, que ya la tenían previamente, por ejemplo, una situación de pérdidas o disminución persistente del nivel de ingresos y que ahora pues ha continuado. Se podría intentar justificar por ahí, pero estamos muy expectantes con lo que puedan decir los tribunales respecto de esta opción y también de la posibilidad de los despidos objetivos por causas de top que no tengan que ver con el COVID, claro. En este caso, en el caso del nuevo ERTE no COVID, no tendríais acceso a exoneraciones, pero tampoco os vincularía a ninguna salvaguarda del empleo adicional. Y por último, las opciones de reestructuración de plantilla, ¿vale? Que es muchas empresas se ven muy acotadas por toda esta normativa que es muy exigente en cuanto a la salvaguarda del empleo y hay veces que sí que es necesario adoptar alguna medida extintiva y al final están atados de manos total para poder hacerlo. Entonces hay que tener muy en cuenta los límites que voy a tener y a partir de cuándo puedo hacerlo, eso tenerlo muy en cuenta los plazos. Entonces aquí la opción 1 es, si has aplicado exoneraciones con posterioridad al 1 de octubre de 2020, habría que esperar a consumir todas las salvaguardas del empleo que tengas, la anterior y la adicional que se te adhiere y se suma a esta. La opción 2 es si has aplicado solo exoneraciones antes del 1 de octubre, entonces esperas a la finalización de la salvaguarda existente, si la tuvieras, y como mínimo hasta el 31 de enero de 2021. Que es, como ha dicho Javier, hasta cuando existe la prohibición de despedir. Ahí existen, digamos, excepciones, por así decirlo, pero en todo caso tendría que estar muy bien justificado todo para poder defenderlo. Y la opción 3 es que no has aplicado exoneraciones ni antes ni después del 1 de octubre, entonces esperar al 31 del 1 y ya poder despedir por despido objetivo. Igualmente, como he dicho antes, con las excepciones que ha comentado Javier en su presentación y siempre que estén muy fundamentadas los despidos podrían acometerse. Entonces, con todo esto esperamos haberos dado un poco una base técnica sobre la normativa que nos ha aportado nuevo y, por otro lado, todas las posibilidades que existen independientemente de la situación en la que esté vuestra empresa. Y con esto quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o cuestión que nos podáis plantear. Si tenéis, bueno, no dudéis en contactar con nosotros ahora mismo por el chat o posteriormente tendréis nuestro correo electrónico y teléfono para preguntarnos cualquier duda si después revisáis la presentación y si os queda algún tema pendiente. Entonces, no sé si queréis preguntarnos algún tema. Bueno, pues nada, Javier, ¿tú tienes algo más que añadir de esto? La verdad es que práctica. Si tuvierais cualquier otra duda adicional, si quisierais plantearnos algo, una cuestión particular respecto a este ERTE o cómo interpretarlo, ya sabéis que quedamos a vuestra disposición. Como veréis aquí, aparte de daros las gracias por haber venido y haber acudido a esta charla, este webinar, veis que tenéis los datos de contacto de cada uno de nosotros y nada, no nos queda más que decir que quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias por venir y espero que os haya resultado didáctica y os haya resuelto muchas dudas este webinar. A ver, disculpadme. Mira la pregunta si quieres. Vale, dice, hola, no entiendo muy bien la diferencia entre ERTE de limitaciones y de impedimentos. Pues el ERTE de limitaciones y el de impedimentos deriva sobre todo por la fecha de aplicación. Por lo menos
Yo la primera vez que leí el Real Decreto no vi ningún tipo de diferencia, o sea, me costó, o sea, tuve que hacer una lectura atenta y detallada del mismo y la conclusión es que el ERTE de impedimentos está aplicado para restricciones, tanto de autorizaciones a autoridades españolas como extranjeras, a partir del 1 de octubre del 2020, mientras que el ERTE de limitaciones está previsto para limitaciones de actividad que ya existieran. Rebrotes, por ejemplo, que también pudieran darse, podemos vincularlos por ERTE de limitaciones. Son cuestiones que no fueran nuevas, sino que ya preexistieran y, por tanto, estaría habilitada esa segunda vía. En cualquier caso, estas dudas nos las tendrá que resolver la autoridad laboral, porque será la autoridad a la que presentemos nuestros ERTEs o solicitudes de ERTEs de fuerza mayor. Seguramente yo como abogado laboralista y como asesor de las empresas, lo que haría es, ante la duda, intentaría plantear las dos opciones a la autoridad laboral y que sea ella la que me lo solucione y me diga cuál de los dos ERTEs puedo aplicar. Porque al final lo que tiene que constatar es la existencia de uno de los dos supuestos y una vez acreditado, yo ya sabré cuál de las exoneraciones, a qué exoneración me puedo acoger y como si muchos de vosotros en la práctica os dedicáis a este tipo de declaraciones, es decir, a la tramitación de las exoneraciones, sabéis que se hacen a mes vencido, por lo que tenemos un cierto plazo para poder solventar este tipo de dudas que pudieran quedar. Pero una vez más, y como ha sido característico durante toda la pandemia, nos deja muchas incertidumbres y mucha inseguridad jurídica la forma en la que se está legislando en materia de ERTES y va a ser básicamente el tenor literal de la propia norma, y ya digo, en este caso es la fecha, lo único que podemos diferenciar entre ambos y por tanto intentar intuir cuál es la intención respecto a este ERTE con diferencia al otro, y también la práctica, cómo se vaya resolviendo este tipo de expedientes. Vale, unas dudas si quieres volver a la. Vale, póntelo. Vale, a ver, nos pregunta, voy a empezar por la última, ¿vale? Y luego vamos subiendo. Consuelo nos dice que tiene una duda respecto a la salvaguarda del empleo en el caso de exoneraciones pre-1 de octubre, porque en todo caso hay que salvaguardar el empleo hasta el mínimo 31 de enero de 2021. Y si se cumplen los 6 meses antes, efectivamente, si se cumplen los 6 meses antes, tú puedes despedir. La cuestión es fundamentarlo muy bien porque existe una prohibición de extinguir por causas del COVID hasta el 31 de enero de 2021. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desvincularlo de las causas del COVID. O sea, o bien tienes un despido disciplinario, claro, que puedas hacer, o tus causas ETOP ya no son derivadas del COVID, no son coyunturales, son estructurales y entonces tienes que acometer esta medida. Tenemos ahí la duda de lo que vayan a decir los tribunales sobre esto. Al principio entendíamos que iban a ser bastante comprensivos sobre el tema, máxime teniendo en cuenta la crisis y todo lo que estamos pasando, pero habría que hacer un estudio pormenorizado y desvincularlo muy bien de la crisis del COVID para poder fundamentar esos despidos. ¿Tú estás de acuerdo, Javi, con esto? Sí, sí. Vale, yo creo que... No hace falta pero sí, estoy de acuerdo contigo. Que al final es compatibilizar ambas previsiones, o la salvaguarda, y si una vez finalizada la salvaguarda dentro del periodo de referencia, sigo teniendo la previsión de despidos por COVID. Así que siempre estoy limitado hasta el 31 de enero del 2020 si ya he finalizado mi salvaguarda. El criterio más prudente es esperarte, y si no quieres esperarte o no vas a esperarte, tendrás que fundamentarlo muy mucho para poder acreditar que no está vinculado al COVID, lo que entiendo que va a ser muy difícil de acreditar. Sí. Vale, a ver, luego, una empresa hotelera que ha abierto en verano debería pasar de un ERTE FM a un ERTE top. Vale, nosotros aconsejamos también a empresas hoteleras y tal, y depende mucho de la situación. Tú realmente puedes continuar con tu FM, podrías prorrogarlo, porque aparte tú estás dentro de los CENAES permitidos, etcétera, etcétera, por supuesto que estás en fuerza mayor. La cuestión es, ¿te interesa una nueva salvaguarda del empleo o no? Si no te interesa una nueva salvaguarda del empleo, tú puedes continuar, pero prescindir de las exoneraciones, es decir, no aplicártelas. Y entonces solo tendrías la salvaguarda del empleo inicial que tú tenías en el otro ERTE, ¿vale? ¿Que puedes pasar un ETOP? También es posible, sí, por supuesto. Puedes aplicarte un ERTE top COVID con efecto retroactivo a la fecha que tú quieras. O sea que tienes varias opciones a tu disposición para poder
para poder seguir con las suspensiones de contratos, que ahora me imagino que serán muy necesarias porque durante el verano hayáis tenido reservas y ahora pues ya sea un periodo de caída del servicio. Vale, a ver, ¿qué más? Hay una de amparo que si quieres resuelvo. Vale. Te pones el... Ah, sí, claro. COVID y que incluyó un conjunto de empleados, no todos están afectados por el ERTE y que actualmente sí tiene esa obligación de realizar la nueva solicitud de la prestación colectiva de desempleo. Esta prestación colectiva de desempleo, tal y como se ha regulado, es para el personal afectado. Entonces, en la prestación, una cosa hay dos, bueno, ya sabes, como lo has tramitado, yo entiendo que ya estás familiarizada. Tenemos una cosa, es la autoridad laboral, en la que hayas hecho la relación de plantilla a la que hayas afectado por el ERTE, y por tanto, independientemente de que vaya a estar inmediatamente afectada o no vaya a estar afectada, sino que es plantilla que potencialmente podrás afectar con esa flexibilidad que te puede dar el ERTE-ETO, y otra es lo que tú comunicas al SEPE. En esta comunicación del SEPE, en principio solo tienes que hacer alusión al personal que que devengue la prestación de desempleo a partir de ese 1 de octubre del 2020, a las que continúen devengándola. Más allá de luego las comunicaciones que siguen realizándose a mes vencido con, si no me equivoco, con el certificados, con los periodos de actividad, inactividad, etc. Si quieres, resuelvo yo la siguiente duda, África. ¿Cuál nos habíamos quedado? La de... A ver, Amparo le ha quedado, la empresa estuvo en ERTE por fuerza mayor hasta 30 de junio. Vale, pasa de todo. Por COVID, desde el aplicado en las y nos hemos explicado que la empresa no tiene acceso a exoneración. Vale, efectivamente, los ERTE-SETO dejan de tener exoneraciones, salvo que formen parte de los sectores de actividad que hemos indicado. Si eres del sector de los CENAES que están identificados en el anexo o de aquellos que dependen indirectamente de los principales, de los CENAE, tendrás que justificarlo, tendrás que presentar una memoria y será la única vía para la cual tú puedas continuar aplicándote algún tipo de exoneración. Que sí, no es porque es hotel. Que si es, vale, que has dicho que era un hotel. Bueno, que es el mismo que antes, ¿no? Si es una empresa hotelera, pues nada, simplemente supongo que sí, pero bueno, sí, verifica que forma parte del CENAE que corresponde dentro de esos CENAEs, de ese listado, y tendrás que hacer una nueva memoria indicando que formas parte de ese CENAE, etcétera, y que tienes derecho a esas exoneraciones. Vale. Respecto a los fijos discontinuos, la ley indica que debe integrarse en el ERTE en la fecha en la que deberían ser llamados. ¿Pero qué ocurre cuando deberían darse de baja por la temporalidad? Vale, los fijos discontinuos, en principio, la previsión que tiene... yo he tenido también varias dudas con respecto a los fijos discontinuos. No obstante, sí que es verdad que este Real Decreto ya da por hecho que cuando finaliza la temporada yo tengo derecho a desafectarles del ERTE porque imagínate un ERTE en el que no solo tengo fijos discontinuos, tengo más plantilla. Yo puedo continuar con mi ERTE en vigor, pero desafecto a los fijos discontinuos y les comunico la baja por fin de temporada. Esa fin de temporada les dará ahora, con este Real Decreto, derecho a una nueva prestación, que es una prestación cuyo trámite depende también de una solicitud colectiva por parte de la empresa y que, por tanto, justifica y, más que justificar, nos da un poco la certeza de que yo puedo tramitar esta baja por fin de temporada. Así que la respuesta, Laura, es esa, que sí, tú les puedes comunicar la baja por fin de temporada. Mis dudas siempre han ido con respecto a esta cuestión, te digo porque es una pregunta muy inteligente, respecto a si estoy metiéndome o no dentro de la esfera de la prohibición de despedir, si esto afectaría a la salvaguarda del empleo, si estoy con exoneraciones, pero en principio el Real Decreto nos está solventando esa duda y nos da la confianza en que podemos tramitarlo, porque lo lógico es aplicar esta finalización de la temporada, ya que lo contrario supondría extender el acceso a una prestación de forma indebida. Bien, pues creo que no hay más preguntas. Bueno, hay una pregunta más. En mi caso, no estaba afectado por este efecto de nuevo por efecto del que nos hemos exonerado. ¿Qué consecuencias podría tener sobre objetivos si la empresa se queda sin contenido para ese puesto de trabajo y lo puede acreditar? La devolución de operaciones empleados. A ver, estoy leyendo, Amparo, el caso de un empleado afectado por este FM y luego por un ETO.
Nos hemos exonerado. ¿Qué consecuencias podría tener un despido objetivo si la empresa se queda sin contenido para ese puesto de trabajo y lo puede acreditar? ¿Tienes esos empleados sanciones? Vale, vamos a ver. ¿Quieres responder esto tú, África, o qué? ¿Sí? Vale, pues te responde mi compañera África. Vale. A ver, claro, ahí habría que intentar justificarlo muy bien. Realmente, si te has quedado sin contenido y carga de trabajo, claro, siempre mirando tu salvaguarda del empleo. Si tú vas a incumplir tu salvaguarda del empleo con este despido, seguro tienes que devolver las bonificaciones. Respecto de ese trabajador o más, ahí técnicamente en foros de laboralistas lo estuvimos comentando y entendemos que solo debería devolverse la bonificación de ese concreto trabajador, pero la verdad es que las últimas tendencias y lo último que está comentando la autoridad laboral no es eso. Es que tendrías que devolverlo todo. Entonces, tienes que valorar muy bien si te merece la pena hacer un despido para perderlo todo. O si puedes recolocar a esa persona y hacer algo con ella para darle contenido, aunque sea temporalmente, a su puesto de trabajo. Porque, a ver, yo soy de la opinión de que y bueno, en los foros de laboralistas todos somos de la opinión de que si incumples por uno, no es posible que devuelvas todas las bonificaciones, sino las bonificaciones que te has aplicado por él. Pero parece que no nos van a seguir el criterio, porque al final es un tema, es como una sanción en el fondo, y las sanciones tienen que ser proporcionales, igual que en el derecho penal y en el resto del sistema sancionatorio, a la falta que tú hayas cometido. Por lo tanto, yo lo que haría en tu caso sería, en todo caso, cumplir con la salvaguarda del empleo si puedes y luego intentar despedirle por causas que sean ajenas al ETOP, que sean ajenas al COVID, perdón, que sean por causas de ETOP y bien fundamentadas. Y con eso ya sí que podrías hacerlo. Si lo hicieras antes de la salvaguarda, tienes mucho riesgo de que sí, de que tengas que devolver las exoneraciones. Vale, y hay más, ¿no? Sí, una más ahí. Muchas gracias. Es que mi duda entre seguir en un ERTE-FM o pasar ETOP se basa en que al haber reincorporado a bastantes trabajadores durante la temporada y ahora volverlos al ERTE, si no pueden plantear problemas a la hora de aplicar las exoneraciones. No entiendo. Quiere decir que... No lo entiendo. ¿Por haber desafectado a mucha gente? Sí, yo creo que no. Sí, ella es del hotel. Vale. Entonces, yo creo que igualmente por el sector. Se basa en que al tener a bastantes personas trabajadoras. Vale. Y ahora volvemos a verte si nos puedes mandar. A ver, ¿quieres que conteste? Vale, sí, continúa. Yo creo que no hay. Desde lo que puedo entender de lo que nos estás planteando, independientemente de que por temporada tú hayas incrementado las desafectaciones porque efectivamente has tenido un repunte de tu actividad y es una actividad estacional, salvo que sean fijos discontinuos, y me remito a lo que le he contestado a Laura, que además es compañera de Grant Thornton, que un saludo, Laura. Si tuviera un contrato fijo discontinuo vinculado a una temporalidad, y esa temporalidad finalizar en este momento, a esas personas les tendrías que dar de baja directamente de la empresa, porque realmente no van a tener una contratación ordinaria como la que pudieras tener referencia en el año 2019. Entonces, esos no estarían vinculados a tu empresa. Deberían estar dados de baja, ni afectados por ERTES, ni nada. No tienen un motivo para afectarlos ni para continuar con ellos. Si por el contrario lo que quieres decir es que, según tu actividad ordinaria, estas personas deberían seguir trabajando, pero con motivo del COVID sigues teniendo motivos para mantenerlos afectados por una medida extraordinaria, como puede ser una suspensión de contratos derivada por causas objetivas o de fuerza mayor, cualquiera de ambas valdría, no tiene por qué haber un límite en las exoneraciones. ¿Por qué? Porque lo que deriva o lo que justifica tu necesidad es la autorización que tengas, si es por una fuerza mayor de esa medida, o si son causas productivas de la negociación que hayas podido hacer. Al final no tienes otra medida. Lo que le va a interesar a la autoridad laboral o a la inspección de trabajo, en el caso de que te evalúe este tipo de situaciones, es que efectivamente esos periodos no hayan sido trabajados y que, conforme al año 2019, les correspondería haber trabajado. Y que además
estamos ante supuestos en los que has seguido la tramitación correspondiente y que estás dentro de las listado de sociedades o de empresas que tienen derecho a la exoneración. No van a ir, no tendrían por qué cuestionarte que por un pico de actividad puntual derivado de la temporalidad de tu negocio hayas desafectado. De hecho, en muchas de las criterios o resoluciones de dudas que ha hecho la Dirección General de Trabajo ya responde a estas cuestiones, indicando que se prevé ellos ya tienen en cuenta que se vaya a requerir la reincorporación de personas al ERTE una vez desafectadas por esos picos de actividad, pero que tu actividad sigue estando mermada a futuro. Entonces, la respuesta sería que no tendrías por qué en principio tener ningún problema. ¿Qué hay que hacer para la persona de los ERTE? ¿Se deberían incluir los trabajadores de la Agencia o todos aquellos trabajadores que pueden afectar? Yo con solo te diría que tienes que que tienes que indicar a los que estén afectados. Así es como te lo dice literalmente el articulado del Real Decreto 30/2020. No obstante, si tienes alguna duda más particular respecto, mira, es que con esta persona no sé si afectarla o no afectarla, si la tengo que comunicar o no la tengo que comunicar, ahí ya te diría que, sí, estamos a tu disposición para que nos preguntes un caso concreto, lo que sea, y darte mayor orientación. No obstante, si tu duda es, yo en un inicio comuniqué a 50, no sé, a 100 personas y ahora realmente solo tengo afectadas a 50, yo solo comunico a 50, no a las 100 de inicio. ¿Vale? Pues, vale. A ver, sí, básicamente, Amparo, es así. Yo, como criterio de prudencia, si nos podemos esperar, nos esperamos, porque las consecuencias no sabemos exactamente cuáles van a ser. Tenemos la prohibición, por un lado, de la salvaguarda, ¿vale? Pero una vez solventada la salvaguarda o levantada esa salvaguarda del empleo, tenemos la prohibición de despedir por motivos del COVID, porque lo que intenta el legislador es que nos acojamos a otro tipo de medidas mucho menos traumáticas, que son los ERTEs. Y antes de despedir, utilicemos un ERTE si la causa puede estar vinculada a la misma medida. O sea, si yo puedo justificar el despido con la misma medida, con la misma causa que me hubiera justificado un ERTE, yo no puedo despedir, tendría que acogerme al ERTE. Esa es la idea que tiene el legislador a la hora de establecer esta prohibición de despidos hasta el 31 de enero del 2021. Entonces, como criterio de prudencia, yo siempre estoy recomendando a nuestros clientes que si nos podemos esperar, nos esperemos hasta el 1 de febrero del 2021, porque hasta ese momento tenemos una gran incertidumbre de cómo se puede dar o cómo se puede tratar a nivel de órganos jurisprudenciales este tipo de despidos. De hecho, ya habéis visto, podéis haber tenido noticia de que hay muchos pronunciamientos muy dispares respecto a las consecuencias de llevar a cabo este tipo de despidos. En algunos casos determinan nulidad, en otros casos solo la improcedencia, en un tercer caso incluso improcedencia más indemnizaciones adicionales, por lo que si podemos evitarlo, evitémoslo y tratemos de buscar alguna medida alternativa antes de proceder a la más traumática, que sería el despido. Efectivamente, independientemente de que tengas salvaguarda, no tengas salvaguarda, o tengas exoneraciones o no tengas exoneraciones. Eso es lo que quiero decir. La prohibición es para todas las empresas. Yo no me tengo que acoger a ninguna medida extraordinaria para tener la prohibición de despedir. La prohibición de despedir es genérica para todo el mundo, para todas las empresas. Pues bueno, efectivamente, pero lo que se evita es eso, que hagamos una sangría de reestructuraciones en estos periodos de dificultad. Que esa sangría a lo mejor lo que se está haciendo es postergarla hasta a partir del 1 de febrero del 2021, pues podría ser, y seguramente nuestro trabajo va a continuar con ese tipo de procedimientos de carácter colectivo. No obstante, es la forma, el parche que ha tratado de legislar nuestro gobierno para evitar esa sangría previa. Bueno, pues yo creo que ya damos por concluido este webinar. Muchísimas gracias por las preguntas, por el interés y por vuestra asistencia. Y vuelvo a reiterar que quedamos a vuestra disposición y un saludo y hasta la próxima.